Muy bien, pues entonces ahora sí vamos a ver esas vertientes del vanguardismo. ¿Cuáles fueron las principales vanguardias que son obviamente pues los inicios de este movimiento? No son estas manifestaciones artísticas que lo conformaron, ¿sale? Entonces el primero que vamos a ver es el expresionismo literario, y este movimiento fue realmente nació como parte de la pintura, pero este movimiento cuando llega a las letras obviamente trata de hablar sobre, le rehuye a lo figurativo y busca manifestar lo que siente el individuo desde su percepción subjetiva. Expresionismo. Y entonces el expresionismo en la literatura tuvo a un representante muy importante que ustedes a lo mejor conocen, que es Franz Kafka. Y su obra marcó, obviamente, como un gran aportación a este movimiento y a la historia de la literatura. Franz Kafka, su texto más representativo, o uno de los más representativos, La Metamorfosis, habla precisamente de una persona que está en este proceso de transformación y que no sabe siquiera qué está pasando. Es un gran libro para los que les gusta ese es como misterio y cosas así surrealistas, les va a encantar. Es libro, literatura obligatoria también. Ok, el siguiente movimiento dentro del vanguardismo será, o corrientes de vanguardia que le llamamos, será el surrealismo, que ya lo oyeron ahí un poquito en el video anterior. Y el surrealismo literario es un movimiento con también con influencias de la pintura, y nació en Francia. Y entonces el inconsciente es el protagonista de esta corriente. Y entonces, bueno, pues también se alude que soñamos la vida y vivimos los sueños. Ese sería como el surrealismo, a eso se refiere. Soñamos la vida, o sea, lo que queremos ser, y vivimos los sueños. Tratamos de realizarlos, ¿no? Y las imágenes rompen con las estructuras conocidas, y el asombro toma, pues obviamente, de lleno al lector en cada creación literaria. Y dentro de los autores que podemos nombrar aquí, como encabezando al surrealismo, tenemos a Federico García Lorca y su obra Poeta en Nueva York, que es uno de los grandes representaciones de este género. Tenemos también al dadaísmo, que surge en Estados Unidos y en Suiza simultáneamente. Y entonces también se expande en Europa y tiene la particularidad de ser un movimiento vanguardista no rebelde. Ellos trataban como de frenarse un poquito más y se centran en refutar, es decir, en ir en contra de los conceptos que conforman y sustentan las manifestaciones artísticas previas a la Primera Guerra Mundial. Estaríamos hablando modernismo, realismo, y todos esos que vimos anteriormente. Contra ellos, ellos tratan de ir en contra de todos esos conceptos. Y la mejor muestra de la literatura dadaísta, pues la tenemos con el poeta alemán Hugo Boll, y en él pues se destaca su obra A la crítica de la inteligencia alemana. ¿Ok? Siguiente movimiento es el cubismo, y el cubismo literario se origina en Francia en el año de 1905, casi en la guerra, y tiene como punto principal la unión de los conceptos que resultan imposibles. Y entonces también descomponer los objetos y las formas. Por ahí a lo mejor ya a los que les gusta la pintura están generando ahí quién puede ser el autor, los cubistas. Entonces ellos buscan darle paso a la alegría y al humor negro en la escritura, y resaltan el peso a la nostalgia y a los motivos líricos. Entonces esta corriente tiene como uno de los principales representantes en las letras al italiano Guillaume Apollinaire. Y bueno, pues resaltan sus caligramas, que son interesantes manifestaciones de poesía donde parte del discurso las letras forman siluetas alusivas al tema tratado. Entre sus obras destacan El poeta asesinado. Busquen caligramas. De verdad, hay un arte súper interesante. Yo nunca he podido desarrollarlos, no tengo esa facilidad, pero es algo bien interesante. Entonces busquen ahí en esta corriente literaria que vimos en el cubismo, caligramas. Va a ser bien interesante. Y también tenemos el futurismo como parte de las corrientes de vanguardia, que nace en Italia en el año de 1909. Se dan cuenta, todos estos movimientos nacen en la guerra, y tiene como su principal promotor al poeta italiano Filippo Tommaso. Y también de Filippo Tommaso, sus principales inspiraciones futuristas son Máquina y el movimiento, y trata de salirse de las formas convencionales, reinventar al hombre, a las cosas con las letras.
¿ok? Entonces la literatura futurista, realza todo lo que no es humano. Ve la guerra y las pestes como lo necesario para depurar a la tierra del hombre. Y dentro de las obras de Filipo se destaca Manifiesto del Futurismo, donde obviamente habla sobre este tema. Él estaría encantado en este momento de la vida mundial, ¿verdad? Ok, tenemos también al ultraísmo. Y el ultraísmo nació de la mano de Rubén Darío para contraponerse al romanticismo. Y el ultraísmo aparece para oponerse de manera directa al modernismo. Ok, ahí vamos. Esa balala, ahí va. Y esta vanguardia es de origen hispano, nació en España en el año de 1919 y su aparición está influenciada por las vanguardias del cubismo, el daísmo y el futurismo. La poesía hace un uso exagerado de la metáfora, desecha por completo la rima y versa sobre los temas cotidianos como el cine y la tecnología. Ya empiezan ahí a manifestarse. Y dentro de sus principales exponentes se encontrarán Humberto Rivas Panedas, y entre sus obras más importantes estará Hermanos, Poetas y Ultraístas, José y Humberto Rivas Panedas. ¿Ok? Ese sería su libro. Después tenemos la corriente del creacionismo, y este creacionismo literario tiene raíces hispanas. Este movimiento empieza en París con Vicente Huidobro, y nace en 1916, y esta corriente trata de hacer a un lado las descripciones y huye de las anécdotas, y el escritor se hace Dios, se compara con Dios y se considera la poesía como una herramienta absoluta de la creación. Y entonces pues de este autor tenemos a Poetas Árticos y El espejo del agua. Muy bien, pues entonces hasta aquí sería nuestro tema de la vanguardia, del vanguardismo. Así que espero que les haya gustado, que estén disfrutando este viaje en nuestra historia literaria. Cuídense mucho, que tengan un buen día.